Un SUV con espíritu aventurero hasta 160 milímetros de despeje al suelo, posibilidad de tracción all-wheel drive y hasta 8 modos de manejo. En esta versión híbrida enchufable tendremos un torque descomunal de 525 Nm y la marca asegura que con una sola carga y un solo estanque podremos llegar a hacer 1000 km de autonomía. Y un interior bastante espacioso con hasta casi 600 litros de capacidad en su maletero, un techo panorámico enorme que va de lado a lado y unos asientos delanteros bastante completos con calefacción, ventilación, ajuste eléctrico con memoria e incluso apoyapiés para el copiloto. Y precisamente estamos hablando del Jetour T1, en este caso la versión híbrida enchufable. Así que hoy sin duda estamos frente al producto más completo que hemos reseñado de la marca Jetour. Vamos a averiguar si realmente es así o nos está ocultando algo. Así que ponte cómodo. Comencemos por las dimensiones. De largo tenemos 4,70 metros, de alto 1,84 y de ancho llegamos hasta los 1,96 metros, logrando así un maletero de 574 litros. La marca no informa cuánto sería con los asientos abatidos, pero por otro lado el estanque de combustible es de 70 litros. En cuanto a mecánicas tendremos tres opciones. Por un lado la versión de entrada de un motor de 1.5 litros turbo de 167 caballos de fuerza y 290 Nm de torque. Con una caja doble embrague de 7 velocidades y de tracción delantera, sus consumos son de 10,1 km por litro en ciudad y 15,6 en carretera. Le sigue luego un motor de 2 litros turbo de 241 caballos de fuerza y 390 Nm de torque, con caja de convertidor de par de 8 velocidades y tracción all-wheel drive que cuenta con diferencial central y trasero de deslizamiento limitado. Aquí los consumos son de 7,9 km por litro en ciudad y hasta 12,8 en carretera. Y por último tendremos la versión Plug-in Hybrid, que combina dos motores. Por un lado el de combustión de 1.5 litros turbo, que genera 140 caballos de fuerza y 215 Nm, y la parte eléctrica, un único motor en el eje delantero de 201 caballos de fuerza y 310 Nm, alimentado por una batería de 26,7 kWh. La potencia combinada es de 341 y hasta 525 Nm de torque. Los consumos de esta mecánica los revisaremos más adelante según nuestras pruebas. Otros detalles de esta versión es que toda la potencia se va al eje delantero y los discos de freno son ventilados en el frontal y sólidos en la parte trasera. Suspensión de tipo MacPherson en el eje delantero y Multilink en el eje trasero, y el despeje al suelo es de 160 milímetros. Ahora, en cuanto a equipamiento, al menos la versión híbrida se ofrece en una única versión Limited, del cual destacamos lo siguiente: 6 bolsas de aire, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, sensor de punto ciego con tráfico cruzado, cámara de 360 grados con chasis transparente, asistente de luz alta, modos de manejo, sistema de mantenimiento y cambio de carril, apertura con llave inteligente, iluminación 100% LED para ópticas principales y traseras, techo panorámico con apertura, climatizador bisona, asientos en ecocuero con ajuste eléctrico, memoria, calefacción y apoyapiés para el copiloto, infoentretenimiento de 15,6 pulgadas y cuadro de instrumento digital de 10,25 pulgadas, cristales delanteros acústicos, sistema de sonido Sony con 9 parlantes. En cuanto a los precios, la versión con motor de 1.5 litros turbo tiene un precio de partida de 18.490.000. Luego le sigue la versión del motor 2 litros con tracción all-wheel drive en 21.990.000. Y por último la híbrida enchufable llega hasta los 27.990.000. Estos precios son con todos los bonos aplicados. Y bueno, comenzando con detalles del exterior, mencionar que las ópticas, si bien son 100% LED, aquí pareciera haber una franja, pero no parece estar habilitada acá en Chile. Ya lo vamos a ver un poco más adelante en la oscuridad. Tendremos neblineros de tipo LED y este diseño sin duda de carácter aventurero y con este color como mate. Bueno, el Jetour plasmado aquí en lo que es el capó. En la parte de abajo no tendremos ningún tipo de gancho, tampoco como para poder habilitarle uno. Tendremos llantas de muy buen perfil, en este caso 235/60 aro 19, de muy buen diseño también. Como puedes ver, todo este cobertor negro que cubre parte de la carrocería, que le da ese carácter también aventurero. Una pisadera funcional, eso sí. Aquí podemos ver lo que es la inclinación vertical de lo que es el parabrisas, que le da también ese carácter todoterreno. Barras de techo funcionales en la parte de arriba, son metálicos. Bueno, en las puertas se siente bastante rígido y el cerrado también bastante bueno.
Quizás un poco pobre la sensación de la manilla, pero por lo menos el cerrado se siente bien, al igual que atrás. Te da una buena sensación de cierre. La parte de atrás, bueno, también muy similar el diseño de las calaveras, de las ópticas. También el G-Tour plasmado de forma separada la tipografía. Un gran spoiler que, bueno, también oculta lo que es la tercera luz de freno, que es enorme. Bueno, esta al ser la híbrida enchufable tiene el logo acá como tal, y en este caso de apertura eléctrica, que se siente un poco bajo cuando estás acá. Bueno, la iluminación tipo LED que sale del techo es la única que hay, dado que dentro del maletero no hay ninguna, pero en la noche vamos a ver que esto sobra y basta. En cuanto a utilidades, tendremos una toma B12, algunas fijaciones, tanto ahí, acá arriba, acá abajo, o para colocar una malla, algunos compartimientos a los lados, y abajo un gran lugar para guardar objetos. Incluso me atrevería a decir que si sacas este plástico, bueno, tiene algunas piezas del sistema eléctrico por acá abajo, pero yo creo que bien organizado podría caber una rueda de repuesto, dado que, bueno, una parte donde se cae este auto es que no tiene rueda de repuesto. Bueno, el cierre acá, que cierra bastante rápido, y el puerto de carga que se encuentra por este lado, y el de combustible del lado contrario. Bueno, antes de entrar, mostrar lo que es la llave, que es bastante curiosa. Se puede supuestamente encender a distancia el auto en este botón y se siente de buena calidad. También tendremos acceso mediante proximidad, es decir, el auto se va a aperturar a medida que te acercas, y si te alejas se va a cerrar. También tiene el botón para hacerlo de forma manual. Al interior, a diferencia de lo que veíamos en el Tigo 7, Tigo 8, Tigo 9, lo voy a comparar mucho porque tiene mucha similitud con ese producto, dado que G-Tour, bueno, pertenece al grupo como tal, pero acá en Chile se comercializa con otro importador, que Chery lo trae Astara y G-Tour lo trae Andes Motor. Pero bueno, acá mucha similitud, pero acá sí tenemos un botón de encendido, cosa que no teníamos en los Cherys, dado que allá se encendía con solo presionar el pie en el freno. Pero bueno, antes de mencionar todo esto, mencionemos que la calidad, si bien son acolchados en algunas secciones de la puerta, también donde agarras, en lo que es el tablero, combina plásticos suaves en la parte de arriba y aquí como que algunos duros, y bueno, así va intercalando, pero te da una buena sensación de calidad por donde toques. Eso sí, la puerta tiene muchos plásticos duros, más de lo que uno quisiera, por lo menos acá toda esta zona, pero bueno, tampoco nada del otro mundo. En ella podemos poner el bloqueo de los elevalunas, el de las puertas, sus 4 respectivos elevalunas, y algún pequeño lugar para poner una botella o ciertas cosas. Por acá también, a diferencia de los Tigos, con este sistema también híbrido enchufable, acá tendremos un botón para lo que es el freno de mano, bien ahí. Un botón para la apertura del portón y otro para destrabar la tapa del combustible. Pasando al volante, que es como de un diseño bastante curioso. A mi gusto no me gusta tanto, pero bueno, para gusto los colores. En él podemos hacer ciertas acciones del control crucero, tanto adaptativo como inteligente. En este caso, para ir cambiando entre el control crucero inteligente o no, en este botón. Aquí para subir y bajar la velocidad. Aquí para pasar cierta información de lo que podemos ir pasando también del centro, y aquí para ir aceptando los mensajes que te van saliendo o resetear el odómetro del cuadro de instrumento. Por acá tendremos ajuste como del volumen, pasar entre emisoras, mutear, el asistente de voz, los modos de multimedia, es decir, radio o el Apple CarPlay, para ir pasando entre esos dos, y un botón personalizable que te da la opción de ajuste de los retrovisores, porque no tiene botón por ningún lado. Entonces podríamos configurar este para presionarlo y luego ajustar los retrovisores por cada lado, para irse a la página de inicio o apagar la pantalla. Esas serían las 3 opciones que puedes personalizar con ese botón. Por acá tendremos lo que son los ajustes de las luces, tanto neblineros, neblinero trasero, ponerlas en automático e incluso las intermitentes, obviamente. Por acá todo lo que es el ajuste de los limpiaparabrisas, tanto delantero como el trasero. Y bueno, se sienten bastante bien. No es la maravilla, pero están por lo menos bastante completos. El cuadro de instrumento, que a ver, podemos ir cambiando dependiendo de qué temas tengamos, la información del centro solamente, porque si cambio la otra, que me da la opción acá directamente desde los atajos, ya vamos a ver, tengo esta otra vista que es un poco más informativa, y en este caso, bueno, me da lo que está en el centro, ahora me lo da acá. Aquí me va a dar como una especie de
mapeo del camino, diciéndote, oye, tienes un auto acá, tienes un auto en el punto ciego, que va relativamente bien, no es el mejor, pero es a lo tipo Tesla. Y acá de cómo va funcionando el sistema del auto, ya sea motor, y cómo va cambiando entre uno y otro. Y también te dice la marcha que tienes colocada y la potencia que vas ocupando o recuperando. Y eso es todo. A ver, sigue siendo el mismo sistema que hemos visto en los productos también de Chery, pero acá capaz le encuentro un poco más de información y eso se agradece porque en el Chery habíamos indicado que era un poco limitada la información. Acá sigue estando limitada, pero sí hay un poco más que se agradece. Bueno, pasando a lo que es el infoentretenimiento enorme de casi 16, 15,6 para ser exacto, que también es muy similar a lo que encontrábamos en los Cherys, con esta pantalla principal, con sus atajos por abajo, que bueno, se ve un poco desperdiciada esta pantalla principal. Ahí, bueno, algo mejorable dentro de estos productos, que bueno, esta sería como te menciono, la pantalla principal. Esta es tu cajón de aplicaciones, que también un poco limitado, con los ajustes, álbum, centro de multimedia, teléfono, para ver la cámara de 360 grados, que puedes ver en esta función el auto. Ahorita está en modo transparente, pero eso se puede cambiar, para ver ya sea la frontal, la trasera, los laterales o esta que te muestra como el auto desde arriba y sirve para centrarte por lo menos en una plaza de estacionamiento. Cuadro de instrumento, que esto es como algo para salir off-road, que te muestra la presión de los neumáticos con su temperatura, el ángulo de vadeo e inclinación del auto, eso me encanta, y una brújula, y atajos por lo menos para apagar el control de estabilidad o control de descenso de pendientes. Así que ese me gustó, este menú por lo menos. Aquí puedo ver un menú para el sistema híbrido que me dice mi consumo eléctrico, mi consumo de combustible, la gestión de carga, porque este auto también tiene función de descarga, es decir, este auto puede pasar energía. Y aquí para diferentes acciones del sistema híbrido, ya sea usar el híbrido, solo la batería, el modo de recuperación, que al igual como veíamos en los Cherys, este auto siempre conserva algo de batería y se mantiene más o menos en ese rango que tengo ahora, que es como el mínimo, 17 kilómetros, que se traduce en un 16%. Bueno, tiene Apple CarPlay, que se ve a pantalla completa, y como puedes ver, bueno, al igual que pasa en los Cherry, va bien. Lo que sí no me gusta es que para salirme tengo que hacer esa acción, entonces es un poco incómodo. Lo que se agradece es tener atajos, pero ya vamos a hablar de ellos. Sigamos hablando acá. Bueno, estos serían los ajustes del auto, que algo importante, aquí puedo ajustar lo que es la altura que abre el portalón de atrás. Puedo ajustar también las memorias de los asientos, el único lugar donde puedo ir a la memoria del asiento del conductor. La configuración del botón del volante que ya vimos, para ajustar los espejos retrovisores, que también te mencioné que se hace solo desde el mando activando esa función. La iluminación exterior para cambiar el toque de las intermitentes, es decir, por lo menos ahora lo tengo en 3, que si yo presiono una vez va a ser 3 veces el intermitente, pero podría cambiarlo entre 5 y 7 veces. Muy buen detalle. El acompañamiento a casa, es decir, el auto va a prender las luces por 30 segundos, pero no he logrado que funcione. No sé si es que el auto tiene que estar en zona muy oscura, porque tampoco me funciona en lo que es mi plaza de estacionamiento, que está subterránea, pero me parece un poco curioso que no funcione. Y bueno, la altura de las luces principales, que también se puede hacer desde acá. El comportamiento del cierre del auto, también que se puede hacer por acá, si quieres que haga sonido o solo haga función lumínica. Las ventanillas, es decir, para un menú para aperturar tanto el techo panorámico, la cortina, o ajustarlas todas, por lo menos ventilación. Me abre solo la del copiloto trasero y la del piloto. Puedo abrir también lo que es el techo panorámico y la cortina, como te mencioné. Está bastante interesante. Y bueno, tengo aquí los ajustes de conducción, luz ambiental, que bueno, no voy a tocar todo eso porque si no nos demoraríamos. Lo que sí vamos a probar es la función del asistente de voz, muy similar a lo que ya habíamos probado en otros productos de Chery. Por lo menos, hola G-Tour. ¿Qué necesitas? ¿Puedes bajar todas las ventanas? De acuerdo. Le bajo todas las ventanas. Ahora, hola G-Tour. ¿En qué puedo ayudarle? Sube todas las ventanas. De acuerdo. Eso está bueno. Y también puedo decirle, hola G-Tour. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes prender la calefacción de mi asiento? De acuerdo. Y como puedes ver, es bastante práctico para esas funciones, porque claro, a veces cuando estoy en Apple CarPlay y para ponerme la función de los asientos se ve un poco limitada, pero ahí le puedo decir con el asistente voz y en ese caso me ha funcionado. Bueno, siguiendo por acá abajo tendremos también para ir al menú de lo que es el climatizador, que es dual zona, que va bien. El ajuste también de lo que es los asientos, que se ve desde esta barra fija, que también está al alcance, eso se agradece.
y también atajos para ir a la cámara de 360 grados, un menú que te da para plegar y desplegar los retrovisores, bien ahí, y otro para prender y apagar los sensores de estacionamiento de forma automática. Yo lo mantengo apagado porque con solo pasar una moto va a empezar a avisar, prendete la cámara, es bastante incómodo, así que ideal mantenerlo apagado, y otro al final para subir y bajar volumen del infoentretenimiento, que es el único lugar donde más allá del típico acá en el volante, donde el copiloto podría bajar, en este caso por su lado, el volumen. Bueno, siguiendo al centro tendremos muchos atajos para lo que es parte del sistema de climatizador, y eso se agradece. Por acá para cambiar la fuerza de soplado, por acá para subir y bajar la temperatura, y uno para ponerlo en automático, otro para cambiar por donde sopla, para prender la recirculación, prender el aire acondicionado, los desempañadores, tanto del espejo exterior, es decir, retrovisores, como luneta trasera, se agradece, y los warning de emergencia. Acá tendremos cargador por inducción, que es ventilado, bastante bien ahí, y esta zona que no es ningún cargador, solo está para colocar otro teléfono. Una consola central con un buen mando, que a diferencia de los Cherry, aquí me gusta porque la marcha siempre me la agarra al tiro, algo que teníamos problemas con el Tigo 8 y Tigo 7, que cuando colocaba la marcha no me gustaba mucho, que la marcha no la tomara del todo, como que tenías que parar en seco y presionar bien la marcha, es un pequeño detalle que tenían. Lo que sí podría criticar es que aquí faltan más botones, o sea, si tengo el espacio, ¿por qué no me terminas colocando por lo menos una perilla para bajar el volumen o pasar las canciones, que es de mucha utilidad para lo que es el copiloto, y un pequeño mando acá como para cambiar los modos de manejo, que te lo vas mostrando acá en lo que es la pantalla principal, para activar y desactivar el freno de mano automático, es decir, el auto hold, y un botón para la cámara. A ese sí se le saca harto provecho. También tendremos dos portabebidas de tamaño generoso, una consola flotante que bueno, te permite guardar ciertos objetos en la parte de abajo, y acá tendremos una gran consola central que tiene una especie de apertura que se puede cerrar y abrir para que sople algo, pero capaz me hubiese faltado una iluminación. Los asientos, que bueno, van ventilados, como mencioné, calefaccionados, que está bastante bien, y el del copiloto tiene esta forma acá, dado que tiene apoyapiés, y bueno, puede volverse como una cama, así que bastante cómodo va a ir tu copiloto. Como puedes ver, tendremos una agarradera acá, que bueno, le da ese carácter aventurero que he mencionado a lo largo del video, y una guantera que no es muy profunda, sí abre bastante, pero no es muy profunda. Aquí por lo menos se agradece que está iluminada. Un retrovisor que lamentablemente para el precio no es electrocromático, ahí sí se cayó. Tendremos iluminación LED, que bueno, la única que prende de forma automática es la de adelante, y sus respectivos tapasoles, que está bastante bien con esta iluminación que nos entrega tanto piloto como copiloto. Y bueno, mencionar que esta unidad que tiene techo panorámico, que se puede aperturar hasta por lo menos la mitad del habitáculo, la ventana, y la cortina puede abrir hasta las plazas traseras. Y yo creo que con eso tocamos todo lo que podemos mencionar. Acá adelante veamos que nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, ya una vez acá el espacio obviamente es abundante. Me gusta mucho que no haya nada de túnel de transmisión, así que va a ser comodidad para el ocupante del medio. Dos puertos USB. Bueno, se me olvidaba mencionar que adelante tendremos 4 puertos USB, 3 tipo A y 1 tipo C, y todo se oculta por debajo de la consola, en la parte de la consola flotante. Bueno, en la parte de atrás, como te menciono, tendremos solo estos dos, uno tipo A y otro tipo C. Salidas de ventilación, se agradece. Estos compartimientos como para guardar cosas, estos pequeños como para colocar un teléfono, y bueno, tendremos apoyabrazos con sus 2 portabebidas. Y se supone que el respaldo se puede como que inclinar un poco, pero esto es lo único que puedes inclinar, ¿verdad? Casi ni se nota, así que no lo consideraría como una ventaja. Ahora sí, veamos cómo se ve este auto de noche. Y bueno, si el viento nos deja hablar, porque está pegando muchísimo viento, mencionar que este auto, bueno, no tiene ninguna especie de luz de bienvenida, tampoco de despedida, por más que en el infoentretenimiento pareciera que sí. Lo activo, pero no hace nada. Yo creo que lo único que se activa es este pilar, ya lo voy a mostrar. Y bueno, así se vería lo que es la iluminación principal. Como mencioné cuando estaban viendo lo del exterior, como esta línea que en el infoentretenimiento se ve que debería ser iluminada, pero por alguna razón acá no llega iluminada. Bueno, los neblineros en la zona de abajo. Ya vamos a mostrar la que sale del pilar, mostrar cómo se ve por detrás, también 100% LED, tanto luz de freno como de patente. Mencionar la de la utilidad del portalón, que ilumina mucho y se agradece para poder ver acá o tener algo acá y también que te sirva de apoyo. En la parte de atrás, bueno,
una iluminación muy sutil en las puertas, como puedes ver, ahí en plena oscuridad apenas se ve. Se agradece que las tomas de UCB estén iluminadas para poder encontrarlas en la oscuridad, y la iluminación de los laterales que alumbra bien, pero tiene ese detalle que cuando abro las puertas no prenden, solo prenden de forma manual. Pero bueno, por lo menos tenemos iluminación LED. Y en la parte de adelante, bueno, la misma sutil que teníamos en las puertas traseras, otra en lo que es la consola central, la principal que se ve ahí, y una pequeña en el tablero. Vamos a montarnos para verla bien, que es esa que está sobre la parte de arriba del tablero. Y eso sería en cuanto a iluminación. Todas las botoneras son en blanco, eso se agradece. Y bueno, mostrarte la que sale de la puerta, que solo se ve cuando el auto está apagado y se va a desbloquear, que sería esta que sale del retrovisor. Pequeño detalle. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Jetour T1 híbrido enchufable, vamos a empezar con la prueba de aceleración. Para eso, bueno, estamos aquí a la entrada de la autopista. Ya he apagado el control de estabilidad, he puesto modo Sport y cargué un poco la batería, a ver si esto nos da una aceleración bastante digna. Ya te adelanto que no es tan asombroso como eran los Tigo 7, 8 y 9, pero no deja de ser menos despreciable la potencia que nos entrega. Que vamos a esperar que todos salgan a la autopista. Así que nos ponemos aquí justamente a la entrada, frenamos completamente, pedal a fondo, patinan mucho las ruedas, mismo que hacían los Tigos, le cuesta sin duda más. Por lo menos acá se nota que no está ese descomunal torque que veíamos en los Tigos. Yo creo que es por el peso, pero se siente más lento, sin duda. No deja de ser un SUV que tiene una potencia bastante asombrosa, pero no es tan rápida como sus hermanos. Pero yo creo que para el ser común, bueno, considerando que esto es un SUV que no quiere ser deportivo, quiere ser más todoterreno, está bastante bien la potencia que nos entrega. Así que potencia no te va a faltar. Y en cuanto a otros apartados mecánicos, la caja, si bien esto es un auto que mayormente vas a sentir en 100% eléctrico, acá, a diferencia de, por lo menos en lo que veíamos en los Tigo, no tenías ningún lugar para saber cuándo se encendía el motor de combustión. Acá sí podemos verlo en un menú del sistema híbrido, o incluso si cambiamos por lo menos cambio acá al clásico, me muestra todo el tiempo si voy en 100% eléctrico o en combustión. Entonces sí tienes esa percepción de cuando está el motor de combustión. Pero pese a eso, es un sistema que ni se percibe de lo bien insonorizado que se encuentra. Nunca sientes cuando estás haciendo marchas, porque también, como te menciono, el auto funciona muy insonorizado en ese sentido y está bien, eso me encanta. Se repite esa fórmula que veíamos en los Tigo Super Hybrid. Ahora lo que voy a hacer es andar 100% eléctrico, porque bueno, lo cargué para hacer unas pruebas de consumos, porque las primeras me daban que la autonomía podría llegar a 157 kilómetros, lo cual me parece un poco loco. Ahora, aprovechando que estamos en autopista, este auto tiene los mismos sistemas que habíamos visto también, vuelvo a repetir, en los Cheris, que va relativamente bien. Y ahora que estoy ingresando a la autopista, seteo la velocidad. Por lo menos ahorita lo tengo solo en control crucero, y el control crucero aquí funciona bastante bien, sin aceleraciones bruscas ni frenados raros, así que en ese sentido el auto se comporta bastante bien. Al menos estoy ahora ingresando a la autopista. Y el auto, pese a haber inclinaciones, desniveles y todo, nunca dejó de acelerar, algo que en el Tigo 8 falló completamente en las curvas, le daba por frenar de forma rara. Ahora puedo activar lo que es el control crucero también automático en cuanto a guiado, por lo menos ahora me va a guiar completamente, pero lamentablemente tiene el mismo error que cometía el Tigo 8-7, que de repente en curvas me saca de la curva. No sé por qué ese sentido se vuelve loco, y son curvas a veces que ni son ni muy difíciles de predecir, pero bueno, hay que tener cuidado con estos sistemas. Aunque lo siento un poco más preciso, así que está ahí, no es el mejor, pero por lo menos en ciertas situaciones sí te puede llegar a ayudar. Cuando las curvas son pequeñas, son apenas movimientos en zigzag, sin mucho pronunciamiento, ahí puedes sacarle bastante utilidad. Y como puedes ver, aquí es una curva nada pronunciada, me pide de vez en cuando que toque y lo hace bien. La cosa es cuando son curvas un poco más cerradas, ahí ya el sistema se vuelve totalmente loco, y es algo que, bueno, te hace perder la confianza en utilizarlo. En pocas palabras, es algo que se puede llegar a sacar utilidad, pero no te puedes confiar del 100.
Ahora, en cuanto a otros apartados de la conducción, como es los ruidos, para las dimensiones y las formas de este SUV, yo pensé que el ruido de viento iba a ser peor, pero está bien logrado. ¿Verdad? Es algo que me sorprendió. Pensé que iba a ser peor, pero yo creo que es, bueno, gracias a los cristales acústicos en la parte delantera, ayudan mucho a mitigar el ruido que podemos percibir del exterior. Así que en ese apartado, como te digo, para las dimensiones y formas de este SUV, creo que fue bien logrado. Lo que sí no fue bien logrado son ruidos al interior. No sé si es algo preciso de esta unidad y todavía sigo deduciendo de dónde viene. Creo que viene del techo panorámico, cuando la apertura hace otro ruido, por eso digo que viene de ahí. O no sé si viene de los asientos traseros, pero tiene un ruido en el interior bastante molesto. Y falta con que pases una calle de empedrados para que empeore. Pero como siempre digo, no sé si son fallos de esta unidad que me prestaron, pero están ahí para que lo tengas en consideración. Del resto, bueno, no se escucha nada crujir por el tablero. En cuanto a visión, por la altura de este auto es bien concebida la visión que nos entregan, especialmente del capó, porque lo ves completamente y para maniobrar siempre sabes dónde están tus límites de los laterales sin necesidad de ver los sensores ni las cámaras de 360 grados, que bueno, es un aporte adicional. Así que la visión que tienes de tu entorno al conducir de este auto es muy buena. Incluso en su punto ciego, porque bueno, primero se apoya de los sensores de punto ciego, de las cámaras, y que tienes muchas ventanas que te ayudan a mitigar sin necesidad de ver por los retrovisores. En cuanto a un apartado de conducción que es la inclinación de la carrocería, también para el despeje al suelo que tiene este SUV no se siente tan inseguro. La suspensión es bastante suave, ideal para absorber imperfecciones del camino, pero sin abusar de un largo recorrido que nos pueda perjudicar en sentir insegura la carrocería. Lo que sí no me gusta capaz son los asientos, porque en tomas de curva no te agarran nada y bueno, tengo que luchar para no salirme de la curva, pero bueno, tampoco es que vayas a tomar curvas muy pronunciadas, pero sí te podría afectar por lo menos en que te quieras salir off-road. Bueno, si lo quieres hacer con un auto de tracción delantera, ahí podrías verte, bueno, que te puedes salir un poco de los asientos, pero claro, considerando que estos asientos también lo tiene la versión all-wheel drive, que esa sí puede ser un poco más aventurera, ahí sí te puede perjudicar un poco, como te digo, que los asientos no te agarren bien. A lo menos a mí no me agarran bien. En cuanto a frenado, no tengo nada que decir, ¿verdad? El auto se siente que frena bien, no se siente ni esponjoso ni raro el pedal del freno. Lo que siempre he dicho con estos sistemas del grupo Chery es que me hubiese gustado quizás que el frenado regenerativo sea regenerativo de verdad, porque tiene uno, pero solo funciona a altas velocidades. Ya por debajo de los 50 kilómetros va reduciendo su fuerza de frenado y hasta el punto que debajo de los 15 kilómetros deja de frenar completamente, cuando más utilidad se le puede llegar a sacar al frenado regenerativo. Y otros apartados que no sé cómo categorizarlo, bueno, te mencioné que este auto no se siente mucho cuando está a combustión o eléctrico. En este caso, bueno, por verlo gráfica sabes cuándo puede estar entre un modo u otro, pero me ha pasado en ciertas situaciones ya con la batería totalmente descargada y que el auto siempre intenta mantener un 17-15% de la batería, auto recargándolo, y me pasaba en una prueba de conducción que hice de consumos que en una subida mediamente pronunciada encendía el motor de una forma acelerada. Yo entiendo que es para cargar la batería, pero claro, se siente raro. Aunque tú dejes de tocar el acelerador, sientes como que el auto estuviese revolucionado, pero no estás ganando velocidad. Es algo raro, pero como te menciono es porque está cargando la batería. Son las situaciones raras que vi de este auto y bueno, para mencionarte y tengas en consideración. Y por último, bueno, mencioné lo de las inclinaciones de la carrocería, pero no de la suspensión, porque es una suspensión que considero que está equilibrada, bastante regular. No sorprende, ni tampoco es la mejor que he probado. Lo que sí me gusta es el perfil de neumático, porque esto hace que por lo menos los baches, los caminos empedrados, hagan que el auto vaya mucho más cómodo a la cabina. Así que en ese sentido me gustó bastante este Jetour T1 como tal, porque bueno, esto lo replica en sus tres mecánicas diferentes, lo que es el sistema de suspensión. Así que bien en ese sentido. Y creo que con eso ya tocamos todos los puntos posibles de este SUV. Así que vayamos con los consumos y luego con las conclusiones. A few moments later. Y bueno, vamos a hablar de los consumos que en verdad me sorprendieron. Incluso los repasé a ver si me había equivocado y realmente son así. A ver, no es que sean maravillosos, lo maravilloso es la autonomía, porque los consumos es más o menos el promedio que consigue un sistema híbrido enchufable, pero considerando que esto es un SUV que por sus dimensiones y formas, la aerodinámica no es algo que la acompaña, en verdad me sorprendió. Por lo menos, el sistema eléctrico
En ciudad me dio 5,91 kilómetros por kilovatio hora. Si multiplicas esto por el tamaño de la batería, que es de 26,7 kilovatios hora, me da una autonomía de 100% eléctrico de 157, muy lejos de lo que decía la marca, que eran 120 alrededor. Es que en verdad la batería es enorme. Y aquí se pone más interesante porque por lo menos en ciudad el consumo me rondó entre 14, el peor de los casos, y 16 kilómetros por litro, nada más. Considerando que estaba usando el auto sin carga, es decir, el auto gestionaba descargar, cargar la batería él solo. Así que en 14 kilómetros por litro, solo usando el motor de combustión, serían 980 kilómetros de autonomía. El estanque de combustible también es enorme, 70 litros. Y si da 16 kilómetros por litro, sube a 1120. En carretera los consumos, también utilizando lo que el auto mantiene de mínimo de batería y utilizando siempre el modo eco en ambos casos, ciudad o carretera, el consumo mantuvo 18,5 kilómetros por litro, nada más. Ahí, solo usando el motor de combustión, la autonomía ronda los 1260 kilómetros. En verdad, me dejó loco la autonomía de este auto. Claro, considerar que el estanque también es enorme, 70 litros. Es decir, en el mejor de los casos, este auto, sumando el consumo que me dio en carretera y el consumo que me dio en ciudad, la batería, puede ser que baje un poco ya en autopista, la autonomía podría ser 1400 kilómetros. Pongamos que en autopista baje a 1300. Igual siguen siendo cifras muy increíbles y me parece que la marca, no sé si no se ha dado cuenta de estos consumos, porque podría hacer publicidad con esto. Ellos ponen que este auto hace más de 1000 kilómetros de autonomía y realmente hace muchísimo más. En verdad me dejó totalmente sorprendido. Bueno, considerar que yo hice una sola prueba, hice dos para el del consumo eléctrico y en el otro me dio una cifra bastante desorbitante, 290 kilómetros, así que me quedé con la peor, que era de 150, pero son consumos en verdad bastante prometedores de este Jetour. Y ahí le acabo de conseguir lógica, porque durante toda esta prueba no le conseguía tanta lógica a este producto, porque me parece mucho mejor producto los productos, valga la redundancia, de Chery, por lo menos el Tiggo 8, creo que es más SUV familiar, pero claro, acá el estanque enorme y la batería enorme dan una autonomía que se le puede llegar a sacar provecho si te quieres aventurar a lugares bastante alejados de la ciudad, donde no haya posibilidad de carga de combustible, y aquí sí podría sacarle provecho a este sistema de mucha autonomía. Pero empecemos a hablar de lo bueno y de lo malo de este auto. Empecemos por lo malo, que son algunas cosas que, bueno, tienes que tener en consideración. Ruidos al interior. Como mencioné en la prueba de conducción, este auto tiene ruidos, especialmente que vienen del techo, que no sé si son precisamente de esta unidad o es algo generalizado, pero para que tengas en consideración, falta de mandos físicos. Si bien este auto tiene muchos mandos físicos, creo que todas estas zonas que quedan como con posibilidad de poner algún botón, me faltan ciertos, por lo menos para controlar el volumen o pasar entre emisoras. Yo creo que hubiese estado bien, o prender la calefacción de los asientos desde un botón y no desde la pantalla. Yo creo que, bueno, si tienes el espacio, ¿por qué no utilizarlo? Digo yo, ¿no? El sonido es algo mejorable, especialmente por los 27 millones que cuesta esta unidad. Creo que un sonido de calidad no hubiese estado mal, ¿verdad? Uno se tiene que poner más crítico a medida que el precio es elevado y el sonido es algo totalmente mejorable. Sin rueda de repuesto, bueno, atrás, por debajo, existe la posibilidad de meter una rueda de repuesto, no sé por qué no lo hicieron, quizás por algo de peso, pero es algo que es criticable. El retrovisor central también, por el precio, que no sea electrocromático, es algo, verdad, bastante mal. Y lo bueno, bueno, por suerte es mucho, la insonorización, al igual que he probado esta mecánica en otros productos, es muy bien lograda la insonorización del motor. Quizás a veces cuando no tienes batería vas a escuchar mucho el motor de combustión, pero bueno, después que el auto ya caliente el motor de combustión, pasa a ser un poco más insonoro, al igual que la insonorización de los cristales es muy buena. La buena potencia, no se siente un auto de 525 Nm de torque, pero tampoco se siente un auto lento. Es un auto que para sus dimensiones y peso anda muy bien en cuanto a potencia. Y el sistema, que si bien sigue siendo un poco limitado en ciertas acciones, lo veo mucho más abierto en cuanto a información, en especial el sistema eléctrico, el sistema del off-road creo que está muy bien, así que le voy a dar un punto, pese a que, bueno, podría ser mejorable. La posición del manejo, es decir, la altura, se siente muy bien, es algo muy destacable de este auto, que ahí es donde le gana a los Tiggo 7, 8 y 9. Me gusta mucho la posición del capó, que te da muy buena perspectiva de dónde tienes tus ángulos, y si vas a salir fuera del asfalto es algo que se va a apreciar mucho. Y la autonomía y consumos, como mencioné, es una locura. Este auto creo que es el auto con mayor autonomía que he manejado.
y es algo que la marca no entiendo por qué no explota más en su marketing. Es algo muy destacable. Así que con eso la pregunta, ¿vale la pena? Depende de tu uso. A ver, la versión intermedia con la tracción all-wheel drive creo que es el más interesante, porque si vas a aventurarte, ese es el auto que le vas a poder sacar más provecho. Acá te ves limitado por la tracción delantera solamente, pero bueno, tienes una autonomía descomunal. A ver, igual las autonomías en la versión de entrada y la all-wheel drive son muy buenas, porque tenemos el mismo estanque de 70 litros. Te vas también con un plus del sistema eléctrico que mejora el consumo del motor de combustión y te da una autonomía 100% eléctrica bastante decente. Así que ahí va a depender de tu uso, pero yo creo que la versión intermedia y estas son bastante interesantes dependiendo de qué uso le vayas a dar. Así que con eso llegamos al final de este video. Te invito a ver el último que hicimos del Tigo 8, hermano primo de este, pichando acá.